Esta palabra que es como una lámpara, Señor, a nuestro caminar. Dios mío, esta palabra, Señor mío, que es el pan, Dios mío, de nuestras vidas, Señor amado. En esta hora, Dios mío, permíteme, Señor, predicar con gracia, con unción, con denuedo. Señor amado, que tu palabra, Dios mío, haga solamente lo que la palabra sabe hacer, Señor. Dios mío, en esta hora yo reconozco que necesito de ti para predicar, Señor. No soy, Señor amado, un erudito, dependo netamente de tu Espíritu Santo, Señor, el cual me guíe, Señor, a qué decir y a qué hablar, Señor mío. Por eso desde ya llévate los nervios, llévate todo aquello, Señor mío, que me impida predicar esta palabra con libertad, Señor. Padre mío, te damos gracias en esta hora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Puede tomar asiento? Gloria al Señor. Bueno, todo lo que es, bueno, a modo de introducción, ¿cierto? Todo lo que se conoce, amado hermano, acerca del profeta Oseas, alabado sea el Señor, un profeta menor, bendito sea el Señor para siempre. Tal como sabemos, no se caracteriza menor por mayor, por cual tuviera más importancia, sino que netamente, cierto, por la cantidad de libros que tiene cada profeta, cierto, se caracteriza si es un profeta mayor o uno menor. Bendito sea el Señor. Entonces, todo lo que se conoce de este profeta se deriva justamente de las secciones autobiográficas del mismo libro. Bendito sea el Señor. Al igual que el profeta Amós, bendito sea el Señor para siempre, Oseas profetizó para el reino del norte, o sea, para, cierto, el reino de Israel. Recuerde que después de Salomón, cierto, el reinado se divide entre Judá e Israel, bendito sea el Señor para siempre. Y mientras, cierto, Isaías profetizaba con algunos profetas contemporáneos a Judá, aquí tenemos, cierto, a Oseas con Amós que profetizaban a la nación de Israel. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo vive. En este versículo o en este capítulo o en este libro podemos ver, cierto, el contexto histórico de lo que estaba aconteciendo. ¿Y qué pasaba, amado hermano? Que el pueblo de la nación de Israel, podemos decir que económicamente era un pueblo que estaba completamente prosperado y bendecido. Bendito sea el Señor, tenían mucha prosperidad material, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Bendito sea el Señor. Y cuando usted estudia, cierto, el mensaje del Apocalipsis, el mensaje del Señor a las 7 iglesias, cuando usted estudia la séptima iglesia, que es, cierto, la de la Odisea, nos encontramos que las características son justamente estas. Bendito sea el Señor, que tenían prosperidad material, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor les dice, ustedes dicen yo soy rico, mas yo les digo ustedes son pobres, son ciegos y son desventurados. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque estaban viviendo, cierto, un momento en el cual ellos eran tibios, no eran ni fríos ni eran calientes. Bendito sea el Señor. Pero no quiero ir, cierto, a ese mensaje, quiero que nos centremos aquí en el libro de Oseas. Y le voy a pedir a mi esposa si me da un poquito de retorno, que andamos todos bastante mal de la garganta. Gloria al Señor. Entonces, el tema central de este libro de Oseas, amado hermano, es el amor tan grande que tenía Dios por su nación. No sé si será el plomo o el azul, porque a los dos ahora al azul le sacaron el... Ya, para enchufarnos nuevamente, le decía que el tema central del libro de Oseas, cuando usted lo lee, el tema principal es el gran amor de Dios por su pueblo, que era un pueblo infiel. Entonces, cierto, Dios toma al profeta Oseas, bendito sea el Señor para siempre. Algunos historiadores dicen que Dios le ordena, cierto, que se case con Gomer, que era su esposa. Y esta esposa, cierto, después de un tiempo empieza a ser infiel al profeta Oseas. Y en esa manera, cierto, Dios quería hablarle al pueblo, cierto, que Dios para él era el esposo para el pueblo, y la nación, cierto, era una nación adúltera, una nación, cierto, infiel. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos infieles, pero Él permanece
fiel. Alabado sea el Señor. Ese era el tema central del libro de Oseas. Bendito sea el Señor para siempre. Sin embargo, quisiera enfocarme en este capítulo 4 y hablar bajo el tema cristianos analfabetos. Bendito sea el Señor. Cristianos analfabetos. Cuando usted, amado hermano, investiga, se interioriza, alabado sea el Señor, ¿qué es un analfabeto? Hay dos cualidades sumamente importantes. La número uno es una persona que no sabe leer ni escribir. Pero número dos, y en esta yo quiero centrarme, que es una persona que no tiene cultura, o sea, es una persona inculta, bendito sea el Señor para siempre, una persona iletrada, una persona indocta, en pocas palabras, una persona ignorante. Bendito sea el Señor. Cuando usted, cierto, busca la palabra ignorante, también tenemos dos cualidades. Es una persona que ignora o desconoce cierta cosa. Pero también me voy a quedar con la segunda, cierta definición que dice que es una persona que carece de instrucción o de conocimiento. Carece de instrucción y de conocimiento. Y cuando nosotros, amado hermano, hablamos de conocimiento, debemos entender que el conocimiento es fundamental en todos los sentidos de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo hace años atrás trabajé de ayudante eléctrico. Y me di cuenta por qué es tan importante, cierto, el estudio, el conocimiento. Habían compañeros, cierto, que estudiaban ciertamente, estaba, cierto, la ingeniería y estaba, cierto, el normal que duraba aproximadamente 2 años y medio. Y yo decía, pero si igual esto es fácil, cierto, conociendo lo básico, cierto, la tierra, todo eso. Pero después cuando llegó el final del edificio yo me di cuenta de cuán importante es el conocimiento. Cuando, cierto, tuvimos que instalar, cierto, los alimentadores por las bandejas que corrían, cierto, por todos los pisos. Mi compañero decía, un cable que nos equivoquemos y aquel día de mañana se puede generar un incendio. Entonces podemos ver que el conocimiento es importante, es fundamental en toda área de nuestra vida. Cuando usted, por ejemplo, hoy en día está la tecnología, cuando usted, cierto, se compra un televisor, un Smart TV de 60, 65, 70 pulgadas, bendito sea el Señor, cuando usted abre la caja, ¿qué es lo que trae? Un manual. Cuando usted se compra una radio, un microondas, una lavadora, bendito sea el Señor, lo primero, cierto, cuando usted abre la caja, aparte del plumaví, aparte, cierto, de esas burbujitas que uno la aprieta, cierto, para desestresarse, que chuta que son buenas, usted se encuentra con un manual. ¿Cuántos dicen amén? Y ese manual, amado hermano, le va a ayudar a usted, cierto, a que usted sepa ocupar de la manera correcta el artefacto que usted se compró. Ese manual le va a ayudar a usted, cierto, para que el día de mañana usted no eche a perder, cierto, el artefacto que usted se ha comprado. De hecho, también lo podemos llevar al tema de la alimentación. Usted, cierto, cuando compra los fideos, unas sopas para uno, ¿qué trae? Unos ingredientes, o sea, también trae un manual de cómo usted tiene que hacerlo. Cierto, el arroz, cierto, para nosotros los hombres trae las instrucciones para que no se nos queme el arroz, Cristo vive. Pero todas las cosas, cierto, traen un manual, bendito sea el Señor, para que nosotros tengamos el conocimiento necesario para que las cosas no se deterioren. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, déjeme decirle que aquí nosotros también tenemos un manual, bendito sea el Señor, y este manual nos va a ayudar a que nosotros no nos deterioremos espiritualmente. Este manual nos va a enseñar a nosotros cómo dirigirnos en este mundo que es de tinieblas y de maldad. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el Señor. La Biblia, amado hermano, es el manual de vida para todos nosotros como cristianos. Y a través de ella donde vamos a poder obtener el conocimiento de Dios necesario para que no echemos a perder nuestra vida. Hoy en día, ¿por qué la gente dentro de la misma iglesia fracasa? ¿Por qué? Porque no leen el manual.
Hoy en día, cierto, los jóvenes, las jovencitas, están, cierto, en matrimonios fracasados completamente. ¿Por qué? Porque no leyeron el manual, que el manual les decía que no debían unirse con yugos desigual. Y en todas las áreas de la vida eclesiástica, amado hermano, lo importante es que nosotros nos guiemos por el manual. ¿Están aquí o no? Debemos entender, hermano, que el conocimiento, aunque muchos, cierto, quieran opacarlo, el conocimiento es necesario. Bendito sea el Señor. El conocimiento, amado hermano, le va a ayudar a usted, bendito sea el Señor, a cómo desenvolverse en una situación adversa. El conocimiento, amado hermano, yo le decía el otro día al hermano Josué estudiando, aquí está el conocimiento. Cuando hay un conflicto en la iglesia, esto es lo que dice la Biblia. Estos son los pasos a seguir, bendito sea el Señor, para cómo, cierto, arreglar un conflicto dentro de la iglesia. ¿Y dónde lo encuentra eso? En el manual. Y nosotros debemos entender que hay algo muy importante y fundamental, y es que nosotros como iglesia debemos entender que Dios está sumamente, amado hermano, interesado en que nosotros le conozcamos. Cuando usted va al libro de Jeremías, colóqueme ahí capítulo 9, 23 y 24. Aquí vemos la importancia, amado hermano, de por qué nosotros debemos tener conocimiento. Bendito sea el Señor. Aquí vemos por qué, amado hermano, Dios está interesado que nosotros tengamos conocimiento. ¿Qué dice? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el hermano Claudio? No, lo dice Jehová. Entonces, en pocas palabras, bendito sea el Señor, quiere decir que si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no conocemos el propósito divino que Él tiene con nuestras vidas, no importa lo que seamos o no importa lo que tengamos. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Bendito sea el Señor. Lo importante es que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Cuántos lo creen? Tal como pudimos ver en el libro de Oseas, la falta de conocimiento trajo destrucción total al pueblo. ¿Qué decía la Biblia? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bendito sea el Señor. Cuando usted, cierto, se mete en el contexto histórico, bendito sea el Señor, y ocupa la regla de la hermenéutica, que es la ciencia de saber interpretar bien la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta, amado hermano, por qué Oseas dijo eso. Bendito sea el Señor, porque en la Biblia, amado hermano, usted va a encontrar los por qué, bendito sea el Señor, se dijeron las cosas. ¿Cuántos lo creen? Entonces vemos que Oseas, amado hermano, en cierta forma le presentó sus cargos a los líderes religiosos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Jeroboam se rebeló contra Roboam, dice que Jeroboam estableció su propio reino, y no solamente su propio reino, sino que él introdujo su propio sistema religioso. Vamos a leer Primera de Reyes 12 del 25 al 33. Yo se lo voy a resumir así rápidamente. Bendito sea el Señor. Jeroboam, amado hermano, levantó 2 becerros de oro, bendito sea el Señor, para que la nación lo adorara. Y no solamente hizo eso, o sea, no solamente llevó el pueblo al paganismo y a la idolatría, sino que Jeroboam levantó sacerdotes que no venían de la tribu de Judá. Y estaba establecido que todos los sacerdotes debían, amado hermano, ser de la descendencia de Aarón, o sea, de la tribu de Judá. Bendito sea el Señor. Vamos a leer rápidamente, Primera de Reyes 12 del 25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá,
y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Bendito sea el Señor. Entonces instruyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Bendito sea el Señor. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar el incienso. Entonces, en resumidas palabras, cierto, Jeroboam se mandó las partes, empezó, cierto, a ganarse el corazón del pueblo, hizo una rebelión. Y en esa rebelión, cierto, él dijo: no nos vamos a guiar por la ley de Dios, vamos a hacerlo a mi manera. Bendito sea el Señor. ¿Y qué hizo? Levantó 2 becerros de oro para que el pueblo, cierto, no subiese al templo, sino que lo adoraran ahí en la tierra de él. Y aparte de eso, colocó sacerdotes que no eran del linaje de Judá. ¿Y por qué, amado hermano, hizo esto? Porque justamente no tenía conocimiento. Aparte de no tener temor de Dios, porque él sabía que Dios abominaba la idolatría, este hombre no tuvo el conocimiento, cierto, necesario para entender que no cualquiera podía ser sacerdote. Cuando usted, cierto, lee la historia del rey Usías, que la hemos mencionado desde aquí, este rey hizo completamente lo mismo. Era un rey bendecido, Dios lo respaldaba, donde él iba ganaba la guerra. Dios le dio la inteligencia, cierto, de hacer armas completamente avanzadas en el tiempo en el cual él vivía. Pero dice, amado hermano, que este rey, bendito sea el Señor, al último de sus días su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque él quiso prender el incienso, labor que no le correspondía a él. ¿Por qué lo hizo? Porque le faltó conocimiento. Entonces vemos, amado hermano, que Jeroboam, cierto, violó las leyes de Dios. Hizo los 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que los adorara. Designó a los sacerdotes, cierto, que no les correspondía ejercer un sacerdocio. Bendito sea el Señor. Y ese fue el motivo por el cual Dios termina destruyendo a la nación. Por eso es importante el conocimiento. Bendito sea el Señor. Hoy en día muchos dicen, cierto, se toman y sacan de contexto cuando Pablo dice que la mucha letra mata. Pero el conocimiento es importante, porque el conocimiento le va a hacer a usted, amado hermano, saber lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que le va a matar, cierto, la mucha letra, va a ser la ignorancia. Ahora estamos de acuerdo, mi pastor siempre me dice, yo tenía a mi obispo que él estudió teología, pero tenía, cierto, hay unos discípulos que también la estudiaron y después se echaban al bolsillo al obispo. Ya eso está completamente malo. Uno puede aprender, uno puede estudiar, bendito sea el Señor, pero el que tiene el llamado es el pastor, no soy yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que hagamos un paréntesis, cierto, y coloquemos las cosas en el orden correspondiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el conocimiento es necesario. Bendito sea el Señor, porque hoy en día andan unos chalaos, cierto, que salieron de aquí hablando de judaísmo, creyéndose judíos. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Y han arrastrado a varios por ahí, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, ¿por qué le faltaba conocimiento, bendito sea el Señor, a la nación y por eso fue destruida? ¿Sabe por qué? Porque tristemente los sacerdotes no estaban cumpliendo con la función de enseñar.
Ya después los verdaderos sacerdotes de Jehová también se corrompieron. También, cierto, empezaron a adorar, alabado sea el Señor, a los becerros. Pero hay algo que tiene, amado hermano, algo importante, que no solamente ellos se corrompieron, sino que ellos se aprovecharon del beneficio el cual ellos tenían. ¿Cómo eso, hermano Claudio? Lo que pasa es que el sacerdote, cierto, cuando iba la gente, le llevaba los animales, él tocaba su parte. No sé si ustedes lo han leído. El sacerdote también recibía su parte del sacrificio. Entonces, como los sacerdotes se habían desviado, para ellos era mejor, porque como el pueblo estaba en pecado, mientras más pecado, más animales traían al altar. Entonces ellos se beneficiaban, bendito sea el Señor para siempre. Y eso es una realidad que hablaba la hermana Marcela el día miércoles. ¿Por qué hoy en día, cierto, hay iglesias que están llenas? ¿Y por qué hay otras iglesias que nos esforzamos por hacer la palabra y están vacías? Es ciertamente por eso, porque los sacerdotes, los que velan del altar, hoy en día le han dado más interés a esto, bendito sea el Señor para siempre. Pero qué lindo es, amado hermano, que aunque aquí seamos pocos, aquí se predica la palabra, aquí se le enseña el buen consejo. Si el Señor nos tiene que agarrar del moño y tirarnos la oreja, amén, bendito sea el Señor, pero lo hace, amado hermano, ¿para qué? Para que nosotros día a día nos vamos perfeccionando. Aunque a más de algunos les gustaría que puro les pasen, cierto, la mano por el lomo, pero no, Dios a veces nos reprende, Dios a veces nos enseña, Dios a veces, cierto, nos hace ver nuestra realidad, que estamos mal, que estamos chuecos, bendito sea el Señor para siempre. Entonces los sacerdotes ya no les importaba, cierto, velar por el altar, a ellos les importaba beneficiarse del altar. Y eso causó que ellos no le enseñaran la ley al pueblo, porque si se la enseñaban, el pueblo iba a dejar de pecar. Y si el pueblo dejaba de pecar, ya no iban a haber tantos sacrificios. Y si ya no iban a haber sacrificios, ellos no se iban a poder beneficiar de eso. Y yo le tengo una triste noticia, o a lo mejor una buena noticia, como usted quiera tomarlo. Porque usted dirá, pero eso eran los sacerdotes, nosotros somos la iglesia. Pero la Biblia dice ahí en el libro, en una de las epístolas de Pedro, si no me equivoco, dice más, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces usted no es excusable delante de Dios. Usted también ejerce un sacerdocio. Usted también, cierto, ejerce un reinado. Cuando usted, cierto, lee en el libro de Apocalipsis la adoración en el cielo, la Biblia dice y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Usted es sacerdote. Usted es sacerdote de su hogar, usted ejerce un sacerdocio en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ministramos a Dios. ¿Cómo ministramos a Dios? No a través de los animales, sino que a través de las oraciones, a través de los ayunos, a través de la intercesión, ¿cierto? Por aquellos que necesitan. En cierta manera la iglesia ejerce un sacerdocio. Entonces, por ese motivo, el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque los sacerdotes no estaban enseñando. Y si hay algo que hoy en día la iglesia ha ignorado, es la enseñanza. Porque lo citamos el día lunes, no solamente a orar, sino que también a aprender, y no llega nadie, bendito sea el Señor. Llegan siempre los mismos. ¿Por qué? Porque a la iglesia parece que no le interesa aprender. Pero aquí la Biblia nos muestra que la falta de conocimiento va a hacer que el día de mañana usted se deteriore, que el día de mañana usted cometa errores, que el día de mañana pueda hasta morir espiritualmente. ¿Por qué cree que la iglesia antigua los días domingos de tempranito iban al punto de prédica, volvían al punto de prédica? Bendito sea el Señor, no se iban a la casa a tomar desayuno, no, se quedaba toda la iglesia, se paraban por cuerpo en la escuela dominical y todos estaban aprendiendo ¿qué? La palabra. Hoy en día aquí nosotros tenemos la pura escuela dominical con los niños, pero ¿qué pasa con los grandes? ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con los que tienen que enseñar?
Entonces nos damos cuenta, hermano, que hay falencia en nuestro caminar. Y es justamente ¿por qué? Porque hemos, amado hermano, desobedecido este manual. Es porque no le hemos tomado el peso. Cristo vive. Los sacerdotes no estaban cumpliendo la función de enseñar. Cuando usted, cierto, lee acerca del sacerdote, el sacerdote, cierto, era el que tenía que velar por el altar para que el fuego no se apague, era el que tenía que encender, cierto, amado hermano, las lámparas con el aceite, era el que tenía que ir a buscar la leña de mañana, cierto, para colocarla en el altar, era, cierto, cuando venía el día de Yom Kippur, el que tenía que interceder por el pueblo para que Dios perdone al pueblo, era el que tenía que estar en santidad para que al momento de entrar al lugar santísimo, Dios pudiera, cierto, perdonar al pueblo, porque si estaba en pecado caía muerto. Pero una de las funciones importantes del sacerdote también era de enseñar. Cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio de Babilonia después de los 70 años, cuando se cumple la profecía de Jeremías, y usted va al libro de Esdras, que era un sacerdote. Nehemías, cierto, se ocupó de ¿qué? De reconstruir las murallas, las puertas de Jerusalén. Ageo, cierto, se encargó de hacer despertar al pueblo para que empiece la construcción del templo. Pero el sacerdote Esdras cumplió una función importante. ¿Cuál era esa función? De enseñarle la ley de Dios al pueblo. Entonces la pregunta ¿es importante el conocimiento o no es importante el conocimiento? Bendito sea el Señor, porque hoy en día las redes sociales dan para mucho. Hoy día muchos dicen, ¿de qué vale tener conocimiento si tu vida no está de acuerdo al conocimiento que tienes? Sí, es válido. Pero cuando usted se interioriza en la vida de ellos, son gente que nunca lee la Biblia. Son ignorantes, no leen, no les interesa, no le prestan atención a esto tan lindo que cuando Dios, cierto, antes de enviar a Josué a conquistar la tierra, le dice: en este libro de la ley meditarás de día y de noche, y aquí te va a enseñar lo que debes hacer, y esto va a hacer que prosperes tu caminar y todo lo que hagas te va a ir bien. Entonces, volviendo a esto, yo quiero, hermano, que usted en este día asiente cabeza que el conocimiento es importante. Porque hoy en día, amado hermano, un solo Jesús se mete a la iglesia porque ellos se visten igual que nosotros. Viven santidad externa, cantan los mismos coritos, pero su enseñanza, amado hermano, está desviada. Porque hoy en día esos se meten a la iglesia y se llevan a muchos pentecostales. ¿Por qué cree usted? Porque falta conocimiento. Hoy en día, amado hermano, algunos no reciben a los testigos de Jehová, no reciben a los mormones, no porque la Biblia les diga que no hay que recibirlo, no los reciben. ¿Sabe por qué? Porque son tan ignorantes, no se preparan en la Biblia, que les da miedo mostrarles lo que dice la Biblia, que les da miedo decirles a través de la Biblia en lo que ellos están mal. Bendito sea el Señor. Entonces, amado hermano, yo tengo que tener conocimiento. Usted tiene que tener conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? El corista tiene que tener conocimiento de que lo que está haciendo es grato delante de Dios. El problema, cierto, es que no nos instruimos, no leemos, entonces el corista hace lo que quiere, viene cuando quiere, se consagra cuando quiere. Bendito sea el Señor, cuando los levitas tenían que estar todos los días del servicio en la casa de Jehová. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen conocimiento. Pregúntale por cualquier cosa que sale en la tele. Pregúntale cuántos toperoles tiene el zapato de fútbol del Messi, y yo le apuesto que sabe cuántos toperoles tiene. Pero pregúntale por lo que dice la Biblia, no tiene ni idea. Cristo vive. Entonces el sacerdote no estaba enseñando, no estaba capacitando, no estaba instruyendo. Vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El sacerdote era el mensajero. Era el que le decía: así dice la Biblia, así dice la Escritura, escrito está en la ley, bendito sea el Señor.
Entonces se da cuenta que el sacerdote cumplía muchas funciones, pero quiero centrarme en esto. Porque hoy en día, cierto, la iglesia es una iglesia analfabeta y no estoy hablando de nosotros solamente. Estoy hablando en general. ¿Por qué la iglesia es ignorante? Porque no lee, porque no le interesa aprender de la Biblia. Le hablaba yo al hermano Josué. A veces, cierto, le damos énfasis a otras cosas que no son malas. Es bueno tener un buen auto, es bueno tener una casa, es bueno tener un plasma, bendito sea el Señor, para que en los tiempos libres, cuando no haya culto, usted vea una película, vea Netflix, vea un partido, vea lo que usted quiera ver. Pero cuando usted, cierto, le dice, muéstrame tu Biblia, tienen una Biblia, pero de esas de papel, de esas que regalan. Pregúntele si tiene Biblia de estudio, pregúntele si se ha comprado un libro para aprender de la Biblia, nada. ¿Por qué? Porque no le hemos dado prioridad a la Escritura. Y la Biblia dice, amado hermano, el pastor siempre lo repite, debemos escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ella hallaremos, ¿qué cosa, pastor? Vida eterna. ¿Cómo yo voy a saber si es que Cristo viene, si soy salvo o no soy salvo? Leyendo la Biblia, teniendo el conocimiento. Ahí yo voy a poder ver, esta es la lista de los pecados, pero estoy fallando en esto. Esto tengo que cambiar. ¿A través de qué? Del conocimiento. Si usted no lee la Biblia, no va a saber en qué está bien y en qué está mal. Y eso es un peligro, porque si suena la trompeta, usted se va a quedar lamentando. Usted va a quedar aquí llorando amargamente porque tuvo la oportunidad de estar en las bodas del Cordero y se va a perder. Por eso es importante el conocimiento. Por eso los sacerdotes tenían que instruir al pueblo, bendito sea el Señor, para que no se aparten ni a diestra ni a siniestra, sino que caminasen por la senda de Dios. Tal como vemos, la función del sacerdote no solamente era la de interceder por el pueblo y ministrar en el lugar santísimo, sino que también debía impartir la ley de Jehová, o sea, el conocimiento. Cuando usted, cierto, desglosa la palabra conocimiento del texto base que leíamos, esta palabra viene del hebreo da'at, da, comilla, at, bendito sea el Señor, que significa ciencia, significa conocer, significa entendimiento, significa inteligencia, saber y sabiduría. Bendito sea el Señor, es un sustantivo femenino que significa aprendizaje, discernimiento, entendimiento y noción. O sea, el pueblo fue destruido porque le faltó aprendizaje. El pueblo fue destruido porque le faltó discernimiento. El pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento. Entonces, si nosotros queremos expandir el reino de Dios, primeramente tenemos que ordenar nuestra vida con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y después, cierto, hay que reestructurar la iglesia. Si realmente nos queremos expandir, hay que reestructurarla, porque por algo somos un cuerpo, cada miembro tiene una función. Bendito sea el Señor para siempre. Y ahí es donde hay que ordenarse. El que enseña, que enseñe. El que evangeliza, que evangelice. Bendito sea el Señor. Esto no puede ser al lote. ¿Cuántos dicen amén? En muchos sectores evangélicos se tiene un conocimiento excesivamente pobre y superficial. ¿Cuántos lo creen? Han dejado de lado lo importante, lo fundamental, que es la Sagrada Escritura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque cualquier viento de doctrina usted lo puede mover. ¿Sí o no? Mire, la ignorancia bíblica es fatal. ¿Cuántos lo creen? Te hace creer cosas que no son. Te hace decir cosas que Dios no ha dicho. Y te hace hacer cosas que Dios no te ha mandado. Es terrible la ignorancia bíblica. Es terrible ser un analfabeto bíblico. ¿Qué le pasó a Usa, cierto, cuando llevaban el arca del pacto de la manera incorrecta? Él, por querer ayudar para que el arca no se caiga, extendió la mano y se murió. ¿Por qué? Porque el sacerdote nomás tenía que llevar el arca. Y espiritualmente hay mucha gente que está muerta dentro de las iglesias por esto mismo. Porque han hecho cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Han dicho cosas que Dios no le ha mandado a decir. ¿Cuántos lo creen?
Así como una mala práctica médica puede acabar con la vida de una persona, o sea, a través de una negligencia, también una mala interpretación puede acabar con la vida espiritual de una iglesia. ¿Están aquí o no? ¿Entendió eso? Así como una mala práctica médica puede acabar con la vida de una persona, una mala interpretación bíblica también puede acabar, ¿cierto?, con un pueblo entero. ¿Se imagina que un día llegue yo y que Dios reprenda al diablo y le diga: oiga, el Señor me reveló que podemos tomar, que podemos fumar, mejor coloquemos cumbia y bailemos aquí dentro de la iglesia? Y que usted se lo crea porque no lee la Biblia. Nos perderíamos todos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? Por eso. Porque ella, cierto, el Espíritu Santo le va a traer, cierto, a recuerdo lo que usted leyó en alguna ocasión, cierto, y el Espíritu le va a redarguir y va a decir: no, él dice eso, pero la Biblia dice esto. Y por encima de un yo creo y un yo pienso está el escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es lo que yo crea ni lo que yo piense, es lo que está escrito. Por eso el liderazgo espiritual, ya no se asusten los líderes, porque todos aquí somos líderes. Usted es líder de su casa, líder de su población. Por eso un liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande. Mire, ya sea que usted enseñe en la escuela dominical, sea predicador, haga estudio bíblico, aprenda a no tomar a la ligera sus responsabilidades. Usted, la Biblia dice que la iglesia es luz y sal de la tierra. Usted ejerce un liderazgo, usted tiene que ser distinto. Esto me bendijo, hermano, cuando lo leí, que dice: si vas a enseñar, haz tu tarea de estudiar. Si no estudias, no enseñes. Si enseñas, aprende. Si aprendes, por favor, enseña. Eso me movió, hermano. Porque a veces queremos hacerlas todas dentro de la iglesia, pero lo que menos tenemos es preparación. Y yo el otro día lo dije, no recuerdo a quién se lo dije. Es bueno usar Google cuando, cierto, uno necesita una información específica. Pero usted no puede pararse aquí en el altar y decir: hoy día preparé esto para la iglesia, cuando usted copió todo lo que estaba en Google. Alaba lo que él vive. Yo no puedo comprarme una Biblia que vengan los bosquejos hechos y pararme aquí y decir: esto me entregó el Señor. Entonces hay que tomarle un peso. Usted cuando se para aquí no se para a hablar cualquier cuestión, cualquier tontera, no se para a decir chiste, aunque de vez en cuando es bueno meter un chiste para que usted se despierte. Pero la falta de temor al decir: preparé esto, mentira. Después uno se encuentra en Google, ni el título le cambian, alaba lo que él vive. Entonces un cristiano que no se interesa en conocer a Dios y su palabra es como un doctor que no se interesa en la ciencia médica. La ciencia médica todos los días avanza, ¿sí o no? Cuando vino la pandemia, los doctores tuvieron que interiorizarse en la enfermedad, tuvieron que buscar, cierto, el antídoto, la información. Y hoy en día vivimos en una época posmoderna donde el ateísmo día a día aumenta y nosotros como cristianos con mayor razón deberíamos aprender. Hoy en día a los hijos, cierto, le enseñan cosas que no están en la Biblia. Y hay papás cristianos que se los llegan a dar vuelta a los mismos hijos. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no tienen conocimiento. Entonces estamos en una época, en una era de peligro. Las universidades están llenas de ateos. ¿Cuántos cristianos, cierto, años sirviendo en el coro con fidelidad, bautizados aún con el Espíritu Santo, con talentos, con dones, bendito sea el Señor, se van a estudiar y terminan hechos unos ateos, unos mundanos, bendito sea el Señor, renegando a Dios, blasfemando de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque nunca se dieron el tiempo de aprender, porque nunca, amado hermano, hubo un orden en la iglesia para estructurar, cierto, lo que tiene que ser como el maestro en el enseñar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que Pablo le encargó al joven Timoteo,
fue que se dedicara a aprender y a enseñar. Vamos a 1 de Timoteo 4:13. Este es un pasaje que a mí me encanta, hermano. Entre tanto que voy, le dijo el apóstol Pablo, ocúpate ¿en qué? En la lectura. ¿En qué más? La exhortación y la enseñanza. La versión traducción lenguaje actual dice, mientras llego a visitarte, sigue leyéndole la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. La enseñanza es importante, hermano. Por eso yo espero que desde este día el Espíritu Santo trabaje en usted y los días lunes cuando lleguemos no estemos los mismos 5, los mismos 4, sino que realmente usted le tome un peso a esto y llegue no solamente a orar, que es un beneficio para la iglesia, sino que llegue a aprender, que es un beneficio para usted. Los líderes de la iglesia primitiva se tomaban muy en serio la tarea de enseñar, o sea, de impartir conocimiento. ¿Para qué, se preguntará usted? Para no tener cristiano analfabeto. Vamos a colocar algunos textos. Vamos a Hechos 5:42, hermana Sarita. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice? No cesaban de... ¿Y de qué? Entonces ir a predicar afuera no es lo mismo que enseñar adentro. Bendito sea el Señor. Vamos a Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Vamos al siguiente. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Y qué dice? ¿A quién? A mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces los apóstoles iban, predicaban a Cristo, la gente se convertía, pero después, cierto, ellos se daban el tiempo de enseñar. Ahí se quedaron un año enseñándole a la iglesia. ¿Es importante la enseñanza o no? Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, ¿qué? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos misioneros. Vamos a Hechos 18:11. Y se detuvo allí, ¿cuánto? 1 año y 6 meses. ¿Qué cosa? Enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a Hechos 22:20. Lo bueno que empezó a las 7, así que es temprano todavía. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ya, ahí me equivoqué. Bendito sea el Señor, soy humano. Vamos a Hechos 28:31. Dice, predicando el reino y qué, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces se da cuenta que la iglesia primitiva, hermano, se daba el tiempo de enseñar. No era solamente, cierto, pararse, predicarle a los judíos, que el Espíritu Santo cayera, los bautizara, cierto, y después me lavo las manos y ya son todos cristianos. No, ellos después, cierto, se daban el tiempo de enseñar. Y cuando usted, cierto, lee la gran comisión, Mateo capítulo 28, creo, versículo 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulo. Para ser un discípulo uno tiene que tener un maestro. Y ese maestro me enseña, me capacita, me guía. ¿Cuántos están aquí todavía? Ya para terminar, veamos la orden que Dios le dio a Josué antes de ir a conquistar, que lo mencioné delante. Josué 1:8. Josué 1:8. Leámoslo todos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, siguiendo el patrón cierto de las dos versiones, nos enseña que debemos estudiar la palabra de Dios, punto 1. Número 2, meditarla de día y de noche. Punto 3, obedecer lo que está escrito. Ya los resultados de estos 3 puntos serán que prosperaremos en nuestro camino y nos irá bien en todo lo que hagamos. La pregunta ¿es importante el conocimiento o no? Para terminar, hermana Sarita, colóqueme Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos al siguiente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿para qué están ellos los ministerios? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No están por si acaso. Están para cumplir una función, y esa función, cierto, es que usted se prepare, es que usted, cierto, sea enseñado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y mire lo que dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El pastor siempre lo dice, llegará el día en que muchos dirán, Señor, yo profeticé, yo prediqué, yo enseñé, y el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí. Pero ¿qué les dice antes? Nunca os conocí. Y siempre lo he dicho, el término conocer habla de relación. Y si no hay una relación íntima con Dios, ¿cómo Dios lo va a conocer a usted? ¿Cómo Dios, cierto, va a conocerle a usted? ¿O cómo usted va a conocer a Dios? Entonces, amado hermano, para culminar, hoy en día tristemente se le está dando énfasis a muchas cosas, menos, amado hermano, al conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día, cierto, hay un mal enfoque en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia, no digo esta solamente, esto es a nivel universal. Tenemos muchos cristianos analfabetos, ignorantes, bendito sea el Señor. Y usted no se sienta mal, bendito sea el Señor, porque si Dios levanta esta palabra, es para que nosotros desde este día le tomemos el peso, para que estudiemos, bendito sea el Señor, para que nos capacitemos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es predicador, es predicadora, usted tiene que leer la Biblia. Bendito sea el Señor, usted tiene que comprarse libros devocionales. Así, cierto, como invierte en ropa de marca, invierta en una buena Biblia, en libros que le enseñen a usted a aprender, a conocer a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Están aquí o no? Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a capacitarnos para el Señor. Si usted me dice, hermano Claudio, yo quiero aprender, aquí estamos disponibles para enseñar. Llevamos 5 clases con Josué y Juan Pablo. Estamos enseñando algo fundamental que nosotros debemos tener, que debemos llevar a cabo, los deberes cristianos. ¿Qué es un deber, amado hermano? No es algo que es opcional, es obligatorio. Y la Biblia está llena de deberes. El nacer de nuevo es un deber. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo porque si no, no va a entrar al reino de Dios. Y tenemos mucha enseñanza en la Biblia que son deberes. Y uno de los deberes que hoy día Dios nos enseña es conocerle. Hermano, me gustaría aprender más de la oración. ¿Tiene material de oración? Tengo muchos libros de oración en PDF. Se los mando por WhatsApp, usted los puede imprimir y puede aprender. Estos viejitos no tuvieron esa oportunidad. Nosotros hoy en día sí la tenemos.
Por eso a ellos nosotros no los echamos al bolsillo, porque entendemos que eran otros tiempos. Pero hoy en día están ciertos los estudios, hoy en día están los libros. Y aunque algunos sean en contra de los libros, en una ocasión el apóstol Pablo manda que le traigan el libro de la ley, pero dice, manda a traerme también los libros. Porque Pablo era un hombre que estudiaba, que se crió a los pies de Gamaliel, un hombre docto, un hombre que entendía, bendito sea el Señor, un hombre capacitado. Que el Señor nos ayude. Así que con toda confianza usted diga, mi hermano, quisiera aprender de esto, ¿tendrá un libro por ahí? Yo se lo mando. ¿Sabe por qué? Porque no quisiera, amado hermano, que esta iglesia el día de mañana se destruya. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Aquí tiene que haber una iglesia viva, bendito sea el Señor, que el poder de Dios se siga moviendo, porque aquí tenemos el privilegio que el Espíritu de Dios se mueve. Pero también, cierto, hay que poner en la balanza lo importante también que es la palabra, que es el conocimiento. Le invito a colocarse de pie. Mire, su hermano Claudio le falta mucho que aprender. Si aquí no crea que porque dio un tema bueno, yo me la sé toda. Necesito aprender cada día. Así como usted necesita aprender cada día. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a apartar ahora sí de verdad un tiempo para aprender de Dios? Aquí delante de Dios, como dijo en Deuteronomio, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo en contra de vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así, cierto, como Moisés, cierto, citó a Dios, cierto, delante del pueblo. Aquí en este día yo cito a Dios para que usted haga un compromiso con Él. Para que nos volvamos a la oración. Para que los días lunes haya un lindo grupo de gente que realmente quiera aprender, que realmente quiera buscar a Dios. Mire, yo no estuve, ayunaron 21 días y eso trajo resultados. Imagínense, ayunaron 21 días y llegó gente que nunca pensamos que iba a llegar. Imagínense ahora si nosotros nos empezamos a capacitar, empezamos a aprender de Dios, empezamos a llenarnos de su presencia. Oramos al Señor. Aleluya. Dios bendiga a todos los que están por ahí en una calle muy triste. El Señor le levante a traer esta alabanza cuando la escuche. El amor de Dios al encuentro me salió y mi vida restauró, con su sangre me limpió y ahora soy